Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias como siempre por estar. Un día hermoso, un día de mucha felicidad. Tenemos nuevamente a un amigo de la casa que nos ha dado de su tiempo y siempre agradecido, no me voy a cansar de decirlo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Ariel, antes que hablas, el día de hoy me gustaría que hables de algo que quedó pendiente la vez pasada. Tiraste un título sobre Jesús, Ah, sobre, sobre su vida, y la verdad que yo sé que sos un estudioso del tema. mira cómo me pongo. Dijiste Jesús, yo Sí, sí, ya ya estoy a sé, ya pleno, sé, sí. ya sé. Y me gustaría saber, que nos puedas compartir un poquito su historia, su vida, y qué podemos aprender de esto hoy. Por lo menos yo voy a aprender muchísimo y te lo voy a agradecer que nos puedas compartir. Toda la experiencia que conozco de información en relación a Jesús está más dado sobre los datos propios que lo que haya en literatura, ¿no? Yo agradezco por lo de estudioso, sí, no soy, pero soy estudioso en la investigación del campo de la conciencia. O sea, así como nosotros en este plano tenemos las grandes bibliotecas, incluso hubieron mayores bibliotecas a nivel de conocimiento, ¿no? De qué información se va a poner. Es muy diferente las bibliotecas que tenemos hoy a las bibliotecas de hace 2000, 3000 años, en donde solo se escribía algo si era importante para el progreso humano. Nada de interpretación, nada de ficción, no. Información que sea una forma de encriptamiento, el libro en aquellas épocas tenían otros formatos, pero que sea el encriptamiento de una información que cuando alguien lo lea, sienta no solamente la escritura, sino la frecuencia en la que fue escrito, porque a partir de la frecuencia en la que fue escrito, debe ser operada la vida nuestra, en el cotidiano vivir. Nosotros ahora estamos muy acostumbrados a interpretar, que es una frecuencia diferente a la que un libro de alta frecuencia puede tener. Alguien que inaugura este tipo de escritura, donde es escritura más frecuencia o frecuencia da por lo dado naturalmente un tipo de escritura, lo mencioné también la vez pasada, es el doctor David Hawkins. Cuando él escribió sus libros, estaba muy atento en la frecuencia en la que estaba escribiendo y qué estaba escribiendo. Entonces sus libros tienen una calibración, tienen una frecuencia que son altas. Calibran, el que menos calibra en 750, tiene libros que calibran en 900. Y la Biblia está en 499. ¿Se entiende la calibración? El Corán, por ejemplo, en 700. Entonces, gracias por lo de estudioso, sí, pero yo lo que un poco puedo traer es lo experiencial de la vida de Jesús, como un tránsito que tuve en particular. Viste que la vez pasada conté un poco la claridad de mi vida, o sea, tuve una epifanía donde tuve la claridad. Después, unos años después, tuve la oscuridad. O sea, eh, por lo general, creo yo, en mi experiencia no fue así, en esta al menos, que uno tiene la noche oscura del alma y a partir de ahí sale, tiene esa epifanía y cambia. Bueno, en mi caso fue al revés. Yo tuve esta epifanía y después tuve la noche oscura del alma, en donde, a pesar de tener claridad, no lograba saber por qué no lograba manifestar lo que tenía que manifestar. Y eso me había frustrado y cada vez que me frustraba más. Y la frustración, que es una frecuencia, no te permite hacer cosas. Si alguien ya trabaja desde la frustración, olvídate que va a ocurrir un resultado amable, porque ya estás en el tránsito de la baja frecuencia, que es la frustración. Entonces, claro, así como estuve en ese lugar alto, estuve en un lugar bajo, bastante bajo. Yo ya me había casado, tenía hijos,
tenía trabajo, tenía un montón de cosas. Todo tenía. Y, y por esto de sentirme perdido, claro, me dediqué a ser arquitecto de obra, de construir casas, en vez de ser un arquitecto de hombres, de humanidad. Es arquitecto, pero no es lo mismo. No es lo mismo estructurar esto que estructurar una vivienda. No es lo mismo. Y yo había ido por lo de la vivienda, entonces como me corrí de mi plan, se notó. La vida me fue difícil, tenía que patalear todos los días para hacer que yo me dedicaba a la construcción, eran los jueves ir y buscar el dinero para pagarle a la gente y era todo un martirio, o sea, me costaba avanzar, de un momento me costó incluso hasta conseguir más trabajo, ya no me salían obras, me inventé por otro lado y tampoco me iba, económicamente empecé a quebrar. Esto hizo que mi relación con mi familia se empiece a romper, al punto límite, incluso límite que, o sea, la pasé recontra remil mal, ¿no? O sea, re mal. A pesar, y mi frustración es, pero si yo estuve ahí arriba, o sea, si yo vi eso, y eso me causaba más enojo. Llegó un momento que me dice, mi señora, te vas. Esta es tu última noche. En la casa, ¿no? O sea, te vas, no te aguanto más. Porque todo lo que conocí hoy no está. Y yo ya no sé cómo seguir avanzando con esto. No puedo ayudarte, no puedo levantar esto. Es una montaña muy pesada, esto. Había costado mucho. Claro que fue un embole. Yo me acuerdo que de tal enojo, yo vivo en una zona montañosa, entonces dije, salí de mi casa caminando hacia el monte arriba y me fui porque estaba enojado y me fui a hablar con Dios. O sea, mal, enojado, sacado. Porque ¿para qué me mostraste todo lo que me mostraste? Esa fue mi cabeza en ese momento. ¿Para qué vi todo lo que vi si no lo voy a poder crear? No lo puedo crear, no me sale. Y esto me hace sentir cada vez más perdido. Estaba tan enojado, que ahí sí le pedí que me mate de en serio. No que esta experiencia cercana a la muerte, viste que, no, matame. Matame porque así voy y te reviento a piñas. Estoy siendo un poco amable, entonces voy y estamos cara a cara y ahí nos damos. Se ve que me tuvo miedo porque no morí. Es un chiste que me gusta hacerme a mí mismo. Lloré bastante, bastante. Y fui a mi casa. Ya mi familia estaba acostada, en la cama matrimonial estaban mis dos hijos, estaba mi señora, y yo dije, bueno, me acuesto acá en un costadito, me acuesto ahí, estoy ahí, total, esta es mi última noche, voy a estar ahí. Y eran como las 6 de la mañana y me despierta una voz. Esa voz que a mis 25 años me habló y por unos años me había hablado, me había abandonado, no me habló más, nunca más me habló. Vuelve esta voz y dice, un curso de milagros. Un curso de milagros. Yo digo, ¿y esto qué es? No conozco nada, un curso de milagros. Agarro el teléfono al costado, lo tenía, busco, existe algo que se llama un curso de milagros. Y recuerdo que busco en YouTube a ver qué es un curso de milagros, y escuchá esta, ¿no? Un tal Henry Corbera, en un video donde tenía 300 vistas, ya ahora Corbera tiene millones de vistas, así que te estoy hablando de los años atrás, estaba hablando sobre un curso de milagros. Entonces, a los 5 minutos del video, él habla sobre la estructura triangular de
de cómo es la conciencia. No me acuerdo claramente las palabras porque no logro acordarme. Incluso nunca más busqué ese video, me estoy acordando ahora de ese video, lo voy a buscar, pero estaba medio gordito él, bastante casero el video, que cuando yo escuché esa coordenada, porque para mí fue una coordenada, me levanté de la cama, o sea, pegué un salto, dije, volví, volví, acá estoy. Claro, esa coordenada es lo que un poco mencionaba en el encuentro anterior de el ser, el alma, el humano. Me había olvidado de eso, lo estaba haciendo yo solo todo y me había olvidado de esa coordenada. Entonces, para traer a Jesús, porque esto te lleva ineludiblemente a eso, me pongo a leer un curso de milagros y me doy cuenta que es lo que, es lo que estaba esperando. Yo ese día me voy efectivamente de mi casa, me voy a mi casa materna y ahí estuve una semana hasta que conseguí un trabajo, me fui a una provincia aquí en Córdoba, San Luis, a hacer obras allá. Y como yo ya había vuelto, tenía claro qué es lo que tenía que hacer y hasta las 6 de la tarde estaban las obras y 6 de la tarde a 10 de la noche me dedicaba al desarrollo y al aprendizaje y a generar esta tecnología de un curso de milagros. Y llegó un momento en donde ya sentía querer darlo a un curso de milagros. Da la circunstancia que yo siempre a un curso de milagros lo veía en modo web, no en libro. Entonces, para poder hablar sobre un curso de milagros, porque varias personas me habían pedido si podía hablar sobre esto, digo, bueno, me voy a comprar un curso de milagros. Voy a la librería, yo lo cuento muy rápido, pero hay todos muchos procesos en el medio, y resulta que voy a la librería, agarro el libro, digo, pero esto yo lo conozco. Cuando agarré el libro me era natural, claro, la frecuencia. Me, esto es familiar. Preparo las primeras lecciones y me voy a un grupo, se habían generado 3 grupos multitudinarios, la verdad que no sabía que la gente le gustaba tanto un curso de milagros, multitudinarios, y en el primer grupo empecé a sentir una lesión, sentía que me dolía esta zona acá, y me dolía, no podía hablar claramente porque me dolía. Eso en el primer grupo. Al otro día tenía que ir a un segundo grupo y ya me dolía bastante más las mandíbulas. Era como si me hubieran cruzado esos palitos de brochet acá y lo tuviera clavado acá y no pudiera mover mi boca para hablar. El segundo grupo hice mucho esfuerzo, ya tenía desarrollado el mecanismo de alineación consciente, entonces hacíamos un curso de milagros integrando los protocolos, o sea, el formato de alineación consciente, pues entonces se volvía muy, muy acelerado todo, muy, muy movilizante, muy lindo todo. Pero el segundo grupo ya me dolía bastante. Llego a mi casa y le digo, estoy muy preocupado porque así había empezado mi papá su cáncer. Se le había paralizado la columna, la mandíbula. Entonces dije, mira, Nati, estoy preocupado. Mañana tengo que dar esta charla y yo ya hoy siento que no puedo hablar. Me voy a dormir porque el dolor me desgastaba mucho. Voy al otro día y le pedí a alguien que lea, pues yo ya no podía hablar, el dolor que tenía, y yo simplemente hacía la acción que hacemos en alineación consciente, que es integrar la oración de un curso de milagros en positivo, negativo, neutral, con unos movimientos muy específicos, y eso acelera la integración del curso de milagros. Me volví a mi casa ya muy preocupado, diciendo, no sé qué es lo que pasa, voy a tener que ir al médico, sacar un turno para ir al médico a ver qué es lo que me pasa. Me fui a dormir esa noche, no pude comer porque era así, era poquito. Y pedía por favor una respuesta. Nuevamente, la voz, 6 de la mañana. Las 6 de la mañana para mí es diálogo constante con la conciencia, ¿no? Entonces, yo ya sé que a las 6 arranco con esas conversaciones. Y escucho, el amigo de Jesús.
¿Qué? Me quedé parado al lado, siempre quedo parado al lado de mi cama. Es un resorte que me agarra, que no entiendo cómo lo hago, pero quedo parado. El amigo de Jesús. ¿Cómo lo valido a esto? ¿Cómo lo valido? ¿Qué es esto? Y se me había ido el dolor. Me voy a uno de los centros holísticos. Yo trabajaba en 3 centros holísticos y en cada uno de estos centros holísticos tenía alguien de mucha confianza, que son canalizadores, eximios canalizadores. Entonces yo me hacía el tonto y le dije, entré a la sesión con alguien y le digo a una canalizadora, cuando voy entrando así, espera, ¿me averiguas un dato? ¿Te doy permiso? Fíjate qué estaba haciendo yo en la época contemporánea a la vida de Jesús. Cerré la puerta y salí. Le tiré así como, ¿quién sabe la cosa? Hago mi sesión, qué sé yo, digo, bueno, termino el día y esta chica me va a hablar. No me dijo nada. Le digo, bueno, listo, cualquiera. Esto era un viernes. Al otro día, yo me estaba yendo con mi señor. A todo esto yo ya, en esto de que fui a trabajar a San Luis y se me empezó a ordenar mi vida. 15 días duró mi separación con mi familia. Yo, al volver, yo ya era yo, entonces ya está todo ok. O sea, estoy con mi familia, mi señora, mi casa, vivo en la misma casa, todo. O sea, se reconfiguró todo muy rápido, fue todo muy rápido. Al volver, al otro día vamos para el pueblito donde vive la familia de mi señora, en San Agustín, y en lo que vamos me mandan un mensaje y era esta señora, toda lacrimógena, o sea, en ese sentido estaba llorando de emoción. Entonces ella me dice, arranca diciendo, Ari, primero, nunca me dijiste que me iba a encontrar con esto. Y justo ella estaba escuchando música sacra de fondo, entonces se escuchaba que estaba en su negocio, ella vende mangueras, correas y mangueras, estaba en su negocio y tenía música así sacra, y se escuchaba, iba hablando y me dice, eres un pequeño, unos 7, 8 años, todo travieso, tu pelo al aire siempre, muy salvaje eras, y lo seguías a Jesús. A donde él iba, vos estabas. Te escapabas de tu casa para seguirlo y escuchar sus palabras. Te metías entre los grandes, entre las mujeres, y tenías entre ustedes dos había un gesto de saberse de sí uno del otro. Cuando vos estabas cerca, Jesús se daba cuenta. Y la forma de que vos te des cuenta que Jesús estaba con vos es guiñándote un ojo. Te buscaba y te guiñaba un ojo. Y él sabía, y vos sabías que Jesús ya te había visto y que está todo bien. Nunca te quiso blanquear en ese momento porque la vida era difícil en aquel momento. Por eso te guiñaba un ojo. Bueno, sí, por eso mi conocimiento en relación a lo que tengo de Jesús son los recuerdos que tengo de esa época, de pequeño y de más grande. Y es bastante diferente a lo que nosotros conocemos hoy sobre la vida. Podemos encontrar algún rastro en las Sagradas Escrituras de los que él fue, pero yo quiero decirles que todo eso fue escrito amablemente, de esa manera, porque si no, no se va a entender. Hoy, por ejemplo, en este video pueden aparecer muchos mensajes quizás agresivos. Puede que ocurra, puede que no ocurra, pero lo que hay que comprender es que en este mundo vivimos todos. ¿Qué significa cuando digo esto? Si nosotros estuviéramos en el campo de la conciencia, una criatura de baja frecuencia no está en comunicación con una criatura de alta frecuencia.
El de baja no sabe de la existencia del de alta, pero el de alta sí sabe de la existencia del de baja. En este mundo, lo piola que tenemos es que tanto los altos y los bajos estamos todos juntos. Entonces, en ese punto, para no generar resistencia, se contó la historia que aquellos que están empezando a recibir al Espíritu, algún maestro, algún consejo amable, con estas historias más simples, Jesús pudiera entrar en los corazones de las personas. Porque si se habla de más alto, a estos más bajos les es difícil conectar con el corazón de Jesús. Entonces, todo lo que conocemos sobre las historias, sobre lo que se logró escribir, fue muy bien diseñado para que se pueda comprender de etapas. A algunos nos toca conocer lo que dice las Sagradas Escrituras, a otros nos toca conocer información que sabemos que existen libros apócrifos, que son, y se le pone esa palabra, porque alguien que está empezando no comprende una palabra mayor. Y así, cada texto tiene una frecuencia, y esa frecuencia te permite sentir qué es esa palabra. Nosotros los seres humanos tenemos una conciencia prevalente. O sea, hay personas que calibran en 200 y entienden la vida en la 200, pero interpreta la 900. E interpretar no significa estar y comprender la 900. Entonces, lo que hoy encontramos sobre las escrituras de Jesús, todas están bien. Y son todos distintos diálogos para poder llegar a las personas y recordarles siempre que la referencia es Jesús. Hoy la humanidad está falto de referencias, no hay referentes. Y al mismo tiempo está lleno de referentes. Pero ¿cuál es la diferencia de la referencia de Jesús y los referentes que hoy tenemos? Que Jesús no te decía en la cara, seguime. Lo que te decía es, haz lo que hago yo. ¿Quién es la referencia de Jesús? Él le llamaba mi Padre. Mi Padre es, si aquellos que estuvieron en el video anterior recuerdan, mi Padre es el ser. Jesús, cuando hablaba de Dios, era muy claro que estaba hablando de una estructura que incluso supera a mi Padre. Entonces, cuando Jesús enseñaba a conectar con mi Padre y no hago nada que mi Padre no indique, es que cada persona conecte con su plan de vida. Quien crea el plan de vida es nuestro Padre, el ser, el alma y nosotros mismos en una frecuencia menor. De hecho, somos el Padre en una frecuencia menor. Eso es lo que hacía Jesús en aquella época. Era una persona de mucho temperamento, porque tenía claro cuál era el mensaje que venía a dar. Cuando él llegó, el mundo ya estaba muy distorsionado. La vida entre los unos y los otros estaba muy distorsionada. Y de hecho nace a través de María por el tipo de ser humano que es María. Viste que hablé de que aquel que está en baja frecuencia constantemente está emitiendo juicios. Y en la frecuencia baja se acepta que eso ocurra, porque es una manera de interpretar el mundo, de tener consigna del mundo y poder identificarse quién es uno cuando hace un juicio, a pesar de que sea nocivo o no nocivo. Pero eso se acepta en la baja frecuencia. De hecho, ve todo dividido, es yo y el otro, y no hay una hermandad. Estamos hablando de María, que es un ser de muy, muy, muy alta frecuencia. Los registros que hay en la conciencia de lo que experimentó como vida es que en su vida, nunca en su vida emitió un solo juicio. Hermoso.
tenía una mente pura, la mente pura, lo que cual el ser humano en baja frecuencia lo interpretó como cuerpo puro, no sexualizó, porque se cree que la sexualidad es algo que no es puro. ¿Y cómo puede ser que la creación no sea algo puro? ¿No? La mente de María era inmaculado. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús, al nacer a través de ese cuerpo, nace con la posibilidad exacta de ver a todo el mundo como hermanos. No tuvo que instruirse para ver al otro como hermano, sino que ya nació con esa capacidad de ver a todo el mundo juntos. Jesús era un político. Él juntaba las tribus. Los samaritanos se hablaban con la tribu no samaritana, cuando antes de la llegada de Jesús las tribus no se hablaban entre sí. Y sin embargo su trabajo era en unir las tribus, unir a sus hermanos. Toda su vida se trató de eso. La vida, claro, que no se cuenta desde los 30 años para atrás. Lo que sabemos nosotros es apenas un intersticio de los 3 años que se cuentan, que era lo que amablemente se puede contar para llegar al corazón de las personas, porque lo importante es que no se pierda nunca, nunca la existencia de Jesús. De hecho, tuvimos casi un momento donde pudo haber existido la idea de que Jesús se haya borrado en los anales de la historia, y fue gracias al Papa León I el Magno que pudo, a través de su encíclica, levantar la imagen de Jesús, porque hasta ese momento Jesús era alguien que había muerto en la cruz, por lo tanto no tenía ningún tipo de mérito. Las 3 religiones que se disputaban la corona, o sea, en la posesión en Roma, no le ponían mérito alguno a esa situación, y fue el Papa León I, que era un estratega impresionante, en generar esta encíclica de armarlo como hombre divino, hombre circunstancial, a que nació entre los hombres, y divino porque es hijo del Padre. Y de esa manera Jesús queda instalado como alguien a seguir. Pero claro, quedó con la información de que hay que seguir a Jesús y no hay duda. Ahora, un pasito más arriba es: yo me sigo a mí mismo y comparto con mis hermanos que se siguen a sí mismos la construcción de una sociedad amable. Y el seguirse a sí mismo no es un acto de egoísmo, de ego, no. A mí mismo, ser, alma, cuerpo. Esa fue la información constante y permanente que trabajaba Jesús y Magdalena. Porque también, claro que está Magdalena, la cual era un igual, no era más bajo, ni más alto, un igual. Y ambos compartían esa información constante de levantar la frecuencia de cada uno de sus hermanos y sus hermanas. Magdalena fue entrenada para sanar a partir de la frecuencia, de la elevación de la frecuencia, y Jesús sí tuvo entrenamiento para perfeccionar la mente humana. Por eso sus historias. Es verdad que contaba historias. ¿Por qué? Porque a través de la historia se le ordena la cabeza a las personas. Y mientras Jesús está hablando, Magdalena está resonando. Entonces se aparecían esos momentos de restablecimiento de la vida. Una cosa particular es que en esa época no había tantos enfermos como había hoy. Por eso hay pocos milagros de salud. Hoy, y a partir de hace 100 años en adelante, no nos damos cuenta, pero la humanidad está viviendo una pandemia. Todos tienen algo, sea lo que sea. Entonces parece que la cuestión es acá de a ver cómo sanamos y mostrar a Jesús como el gran sanador. Tiene muy pocas experiencias como sanador, porque en aquella época no había que sanar. La gente todavía estaba sana, plenamente sana. Y era muy raro encontrar un enfermo. Y como no había expertise de sanar, básicamente decía, bueno, vamos a las buenas de Dios, que se salve como puede.
pero vino este hombre y esta mujer que con el solo hecho de estar presentes en un lugar, ya su frecuencia restablecía el orden, y cuando hay orden, hay salud. Por eso se dice que Jesús sanaba. Pero Jesús, Magdalena y todos aquellos que también lo acompañaban, que tenían alta frecuencia, cuando uno pone frecuencia alta en un lugar, ya no hay lugar a la distorsión, a la discusión, a la falta de salud. Simplemente hay vida produciendo vida. Y él era eso. Corrijo. Es eso. Es vida produciendo vida. Esto en términos generales. Términos cotidianos, él se levantaba, tenía su grupo, tenía como dos momentos. Él, para poder hablar, primero reflexionaba. Y la reflexión no era de su reflexión mental, sino que él estaba constantemente conectado con su padre. Para poder entregar una palabra, él se entrenaba previamente. En esta época hay que comunicar esto. Y él se entrenaba para comunicar esto. Él le tomó muchos años, adaptar una comunicación que sea amable. Esta comunicación más amable apareció en el momento en que llegó Magdalena a la vida de su entorno, porque él tenía una lengua sagaz, era una espada cuando hablaba. Y eso generaba ciertos bemoles. Cuando llega Magdalena, él adecúa su palabra a algo más dulce, mucho más amable, pero incluso si ustedes los ven en las escrituras, él tiene episodios de violencia, o sea, él cuando había que poner el cuerpo, ponía el cuerpo, y cuando había que ser cordero, era cordero, básicamente. Pero le tomó muchos años perfeccionar su palabra y que esta palabra sea bien recibida, porque se sabía que si la palabra generaba resistencia, no iba a quedar anclada en las personas, y las personas es lo importante. Una palabra bien dada, que es una semilla en las personas, va a ser una semilla que brota, y este brote se va a trasladar de generación en generación, generación en generación. Eso es un poco lo que hacían en la vida cotidiana. Tenían una palabra, se retiraban al campo, alguna cueva. Normalmente se vivía en cueva y estábamos encerrados en esas cuevas, pero abiertos al universo, decodificando información. ¿Para qué? Para ser entregada a nuestros hermanos y hermanas. Aquellos de la calle como aquel que estaba sentado en un trono. Le habló a todos. Y siempre tuvo las puertas abiertas en todos los lugares. En algunos no, pero normalmente las puertas estaban abiertas. No sé qué preguntarte, sinceramente, porque... Es que como no se conoce nada de esto, uno puede preguntar sobre lo que conoce, pero sobre lo que no conoce uno dice, bueno, a ver, lo voy a meditar, voy a ver este video y voy a estar unas semanas, 2, 3 semanas pensando sobre esto, y capaz que le haga algunas preguntas ahí abajo a este chico, en la descripción del video abajo. Va a tomar un tiempo y está correcto que sea así. Ahora, una vez que esta señora te dijo quién eras y dónde estuviste, ¿cómo lo tomaste vos en ese momento? ¿Lo comprendiste? Sí, ¿Al instantáneamente. instante o pensaste, ¿qué está diciendo está esta perfecta señora? la pregunta, pues yo a veces me voy con la historia y en paralelo normalmente yo sé tener como varias circunstancias a la vez. Para confirmarlo, Sí. hice lo mismo con otra persona. Le dije, Angie, fíjate qué estaba haciendo yo en la época contemporánea a Jesús. Esta sí me respondió inmediatamente, porque no podía creer lo que estaba pasando. Entonces me dice, Ari, o sea, ¿qué es esto? Estás vos y Jesús en una montaña. Y Él te está mostrando la ruta que vas a empezar a cruzar en tu vida.
no una ruta de esa vida, no solo esa. Te está mostrando cada vez que vas a aparecer en este mundo y vos ahí declaraste una misión. Me había olvidado de esto. Te consagraste para expandir la palabra de Jesús. Y no haces otra cosa desde hace 2000 años. Y no hago otra cosa desde hace 2000 años. Siendo un ciudadano común, siendo sacerdote en otras experiencias, siendo místico en otras experiencias, pero siempre recordando a Jesús. Y sobre todo la referencia que él enseñaba, conectar con el Padre. Hoy es difícil escuchar esto, porque incluso desde hace 100 años el ser humano en su vida cotidiana ha olvidado a Dios. Hoy no hacemos nada en Dios. Dios está un día los domingos, un sábado, un viernes, y el resto de los días estoy solo. Siendo albañil, siendo constructor, que sé que sos constructor, siendo, te pongo como ejemplo, ¿no? Que lo hagas, que seas esto, siendo contador, siendo presidente de una nación fuera de Dios. Eso empezó hace 100 años, cuando en verdad es todo dentro del seno de Dios. De hecho, nosotros vivimos en la incubadora de Dios. ¿Cómo puede ser que alguien crea que puede tener vida fuera de la incubadora de Dios? Pero la gente cree que es así. Entonces, en ese momento me mostró toda la estructura de cada una de las apariciones que en ese momento se veía como futuro. Y hay toda una información que tenés que desplegar, Ari, la cual está encriptada. Solo vos tenés acceso a esa información. Y me gustaría acompañarte en la decodificación de esa información. Y es a partir que de ahí, jueves a jueves, nos encontrábamos con Angie a decodificar. Los primeros 6 meses fue una aventura enorme. De hecho, me acuerdo que mi señora me esperaba los jueves después de haber tenido esas, repetíamos las mismas formas de conectar de aquel momento, lo hacemos en este mismo momento, no se ha perdido nada de cómo un ser ordenado baja información y después la expande. Entonces mi mujer era, ¿y qué hay de nuevo? Ah, esto y esto. Esto y esto. Y recuerdo que lo primero que fue en el primer encuentro de bajada de información, se había recibido la instrucción que yo tenía que aprender registros akáshicos. Bueno, y esta chica me dice, vamos a hacer registros akáshicos, y lo que está ahí me dice, mira, discúlpame, normalmente hay un nivel 1, un nivel 2 y está el nivel universal. A mí se me está diciendo que vos tenés que acceder al nivel universal, así que vamos a habilitar esto. Inmediatamente, sí, fue muy fácil, inmediatamente empecé a ver, y lo primero que llegó fue en ese lugar un encuentro con Jesús, en una escalinata, y el encuentro simplemente fue estar los dos sentados, hablando uno y el otro, y esta chica observando esa conversación. Por unos años yo siempre usaba tener testigos, referencias, y que estas referencias no se conozcan una con otra para yo verificar, porque me gusta hacerlo de esa manera, la información. Entonces, cuando verificaba con una, verificaba con las otras y la información era igual, similar o se agregaba algún dato, básicamente. Y eso me fue generando mucha confianza en el proceso y hoy ya es un proceso natural, que el solo hecho de estar trabajando en algo, sé que esa familia álmica, esa familia espiritual está cerca, ¿no? Es un poco mi trabajo. Entonces, sí, soy amigo de Jesús. O él es mi amigo también. Somos amigos. ¿Y qué contacto tenés hoy con él? Constante, permanente. Porque estamos dentro de este lugar, de esta incubadora. Uh-huh. De hecho, ahora, por ejemplo, van a empezar a sentir una emoción las personas. ¿Por qué? Porque ahora está por esta zona.
Incluso, así como di tips en el video anterior, bajen el audio y la gente va a sentir algo. ¿Qué es esto? Nuestro amigo. Nuestro amigo. Eso tiene que quedar muy claro. Él no es Padre nuestro, no es alguien superior a nosotros, sino que es de la misma sustancia con la que todo es creado. Es amigo. De hecho, para mí fue muy complicado al principio porque yo lo tomaba como referente un paso más adelante, y muchas veces en las conversaciones es, no, 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 caminemos juntos, al lado mío. Entonces eso también es otra cosa que él es muy sencillo, tiene mucha humildad, extrema humildad. Bueno, es verdad que a mí se me mezclan el que es ahora en modo holográfico con el que es en aquel momento, que también es muy sencillo, muy humilde, con vasto conocimiento, y lo entregaba como una maestra sencilla de grado, de primer grado, viste, que te cuenta las cosas como para que lo puedas masticar muy, 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 muy bien. Y si tenías alguna duda, te lo volvía a explicar, y te lo volvía a explicar, y después te decía, ¿vamos a comer? Y comíamos todos juntos. Vamos a caminar, y caminábamos todos juntos. Era bastante lindo, muy lindo, lo cotidiano. Hoy es lindo esto. A veces yo estoy sentado acá en mi estudio y estoy trabajando porque hay que entregar una información, y a veces me viene un frenesí como diciendo, mira lo que estamos haciendo, lo estamos logrando. Entonces son hartas conversaciones como diciendo, sí, y hay que ir por este otro lado, y hay que ir por este otro lado. Es Jesús, es Magdalena, también viene María, también viene José, también están los papás de Magda, los abuelos, toda esa familia sigue estando. Porque así como conté en la vez pasada, en donde estamos incluidos en el universo, ellos están incluidos en nosotros. También son ancestros nuestros. ¿Podemos considerarlo en términos humanos que Jesús es nuestro abuelo? Sí. ¿En términos humanos, como si hubiera un linaje biológico? Sí. Bueno, conectemos con nuestra ADN familiar biológico con, wow, Jesús es nuestro abuelo. Hay potencia en eso. Y no lo que sabemos conectar, que siempre un ancestro hizo un problema o tuvo un quiebre o generó un desfalco y yo estoy cargando con esa cruz. No, 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 no. Conecten con lo beneficioso del árbol. Que cada uno de nuestros árboles familiares, y eso es otra cosa que él mostraba en aquel momento, que cada uno de nuestros ascendentes es una semilla que dio un fruto. Y para dar frutos pasó por el proceso de ser tallo, de engrosarse, de ser hoja, de engrosarse, de ser flor y dar frutos. Hoy los seres humanos perdieron la idea de crecer como árbol. Plantan la semilla y ni quieren el fruto. Y se frustran si no logran el fruto. Obvio que no lo van a lograr si no hicieron crecer el árbol. Por lo tanto, el pensamiento de semilla, fruto, es totalmente ilusorio y genera mucha desazón y falta de desesperanza. Pero es falsa la falta de desesperanza porque no se hizo el recorrido. Jesús, y sobre todo José, el papá, el papá enseñaba la continuidad de la biología. José tenía en modus operandi una capacidad, tenía un don. Él dice que cada ser humano es como un tronco de un árbol. Él trabajaba la madera, y él, cuando trabajaba la madera, también estaba trabajando al humano que le pidió, al hermano que le pidió la construcción de un elemento. Entonces, cuando él fabricaba un artículo,
estaba acompañando a la fabricación de una estructura interna de aquel ser humano que le pidió ese elemento, sea artístico, sea de uso. Él tenía ese contacto. Así como esta madera es, un ser humano también es, que aparece de semilla, se forma, madura, se moldea. Entonces, en el moldearlo, permitía que la persona que recibía esos utensilios hayan sido moldeados. Trabajaba en dos niveles, en la forma de madera, en la forma del ser humano. Eso hacía muy, muy, muy bien Jesús, José, y le enseñó esa forma a Jesús. De hecho, Jesús agradece mucho a su padre, porque él no podría haber dado ese mensaje si no hubiera tenido la enseñanza de José, que le enseñó a hacer la recurrencia y la constancia y la responsabilidad de lo que tocaba el trabajo que venía a hacer Jesús. En aquella época, en la cultura que vivía Jesús, voy a traer una referencia que puede ser un poco ruidosa. Jesús pertenece al linaje de los altos y hay un linaje de los bajos. Cuando decimos alto y bajo es de frecuencia. O sea, la cultura que hoy vivimos es baja. Jesús pertenece al linaje de los altos. En ese linaje están sus padres, está Magdalena y sus ancestros, y de ahí también para abajo. Están sus hermanos, están todos sus familiares. Esta cultura lo que viene a hacer es crear la posibilidad de una vida en alta frecuencia. Para crear esa posibilidad nacen algunos que se llaman, en esta cultura existe ese término, lo cual la cultura de baja frecuencia lo distorsionó, pero no por maldad, vuelvo a decir, es porque es lo que logra interpretar de eso que está viendo. Nacen los elegidos. Magdalena es una elegida, Jesús es un elegido, como otros también hay elegidos. ¿Qué significa en la cultura de los altos un elegido? Aquel que viene a hacer algo por primera vez, que la cultura no conoce, no reconoce, no lo sabe, pero se viene a hacer algo por primera vez, dedica su vida a la creación de ese algo por primera vez para generar la primer matriz humana que posibilite vivir de esa manera. Y a partir de esa matriz, normalmente toda la información que se genera a partir de vivir experiencias se registra en la conciencia colectiva humana. Por lo tanto, después, por la experiencia hecha de Jesús, eso quedó registrado en la conciencia colectiva humana y todo ser humano que nace en el planeta Tierra ya tiene esa nueva información. Estos se llaman los elegidos. Qué diferente es el término de los bajos en conciencia, en donde Él es el único elegido de Dios, que es el único que puede hacer las cosas y que todo el mundo después de Él queda como un paria, como diciendo no lo vamos a poder hacer. Y en realidad esa es exactamente la antítesis de lo que Jesús en aquel momento hablaba. Es totalmente al revés. Es tú y todos podemos hacer esto. De hecho, algo que podemos rescatar muy amablemente de las Escrituras es que estas cosas que yo hago, ustedes las van a hacer y mayores que estas también. Sin embargo, cuando hay alguien que emula situaciones similares a la que hacía Jesús, y digo emula porque para poder hacer lo que Jesús hacía hay que vibrar en la frecuencia base con la que él se levantaba todos los días, que es la frecuencia 3000, 4000 en adelante. Date cuenta que un ser humano en este momento, cuando se levanta en la mañana, digo cuando se levanta porque es el momento que pone acción a la vida, se levanta en una frecuencia 200, 175 promedio si estamos en Europa, 300, 350 si estamos en Latinoamérica. Latinoamérica vibra más alto que Europa, ¿no? No podemos hacer las cosas que hacía Jesús por frecuencia nomás. Solo esa es la distancia. Pero si yo elevo en frecuencia, claro que voy a hacer cosas como Jesús hacía, y si sigo creciendo en crecencia, mayores. Pero hoy, todo aquel que emula o hace algo parecido o que parezca un poquito más arriba de lo que hacía Jesús,
es castigado, es enjuiciado, es criticado, es distorsionado. O sea, por lo tanto, la cultura de baja frecuencia no permite la evolución de crecimiento del ser humano, porque la cultura de baja frecuencia lo que conoce es que la siguiente generación baja un poquito más. La siguiente generación baja un poquito más. Y ya estamos muy al límite de lo bajo en frecuencia. Por eso enfermamos. Sin embargo, la cultura de los saltos todos los días y la siguiente generación crece un poquito más. La siguiente generación crece un poquito más. Yo soy de la cultura en la que todos los seres humanos todos los días crecen un poquito más. Fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Interesante Por eso como estoy tratando de armar bien lo que te puedo llegar a preguntar. Pero mi pregunta es, y para ir cerrando, para que no se haga muy largo, porque me gustaría obviamente esto continuarlo, pero hasta el día de hoy, vos sentís que también más allá de la sensación, esa felicidad, vos sentís que lo podés escuchar de alguna manera, seguir teniendo una charla, no sé si la palabra, Si yo con él. hablo con Jesús de ida y vuelta, sí, sí, todos los días. Mira. Sí, no. Porque, mira, esto es algo interesante. Trajiste la pregunta y te voy a hacer la referencia. Mirá, una cosa muy piola que ocurre en esta cultura. Cierro los ojos para traer todo el escenario. Mirá qué loco. En la cultura de los saltos, pues un poco fuerte esto, pero porque se lo toma desde la baja frecuencia. Desde la alta frecuencia habían mamás embarazadas que mientras estaban embarazadas sufrían un aborto espontáneo. Aborto espontáneo, nada más. Esta cultura no sabía de abortar, no se concebía esa historia porque vivimos en un mundo en donde brota la vida. Ahora, el hecho de abortar no significa que esa criatura haya fallecido. Esta cultura, la cultura de los saltos, creemos que nace en espíritu. Entonces, esa criatura también crece, nace en espíritu y acompaña a la familia. De hecho, son los llamados ángeles. Así, para la cultura de los altos, los ángeles son estas criaturas que nacen en espíritu. Esas criaturas siempre ocupan el lugar, siempre están presentes. ¿Por qué? Porque los vemos, los sentimos, conversamos. Y además tienen algo muy piola, que al no tener las limitaciones del cuerpo humano, no tiene el tipo de creencia que tiene un ser humano, es un vínculo directo de conversación entre uno y el mundo espiritual, o el mundo del propio ser de uno mismo. Saben ser canales de comunicación. Entonces, estas personas, estos niños ángeles se le decía, cuando nos sentábamos a comer, estaba el lugar de ellos. Cuando habían reuniones, sobre todo las mujeres, que son las que bajaban la información, los hombres no tanto bajaban la información, sino que eran más bien la mujer. Cuando las mujeres se reunían para bajar la información sobre los próximos pasos que esta cultura, la familia tenía que hacer, ellos también tenían un lugar y eran participantes activos de la comunicación de la información. De hecho, mucha de información llegaba a través de ellos. Nosotros hoy los vemos como esos ángeles que uno pide, que parecieran que fueran como una creación aparte. Bueno, la historia fue como contando su historia, como para que nos quede amable lo que es un ángel. Entonces, así como en aquel momento se experimenta digamos, en la realidad cotidiana, la comunicación con estos niños ángeles, también es así la experiencia con Jesús, con Magdalena, o con todos ellos, sí. Sí, es constante y permanente, y todo mi trabajo
está también en mutua conversación. Por ejemplo, me voy a poner un ejemplo. Yo tengo, bueno, eso. Tenemos un programa que se llama Relaciones Armónicas. Ese programa, el 60% de la información llega a través de Magdalena. Es la que informa para dar conceptos, protocolos y trabajos específicos para el restablecimiento de las relaciones armónicas. El otro 30% es información compartida por Jesús. Así, bueno, acá no se nota, pero es como una mesa, o sea, estoy en un escritorio compartida a través de Jesús. Y hay un 10% de la participación de otros seres y mi propia participación, que es entera, ¿no? O sea, es un 100 en ese punto. Entonces, las reuniones que hacemos así es igual como que se hacían en aquel momento. Bueno, se necesita trabajar relaciones armónicas porque ya el ser humano ya no da más con el tipo de relación que tiene en este momento. Vamos a restablecer eso. Entonces se entrega todo un programa de trabajo con todos conceptos. Si entran a la página web o entran a Instagram o entran a YouTube o hablan conmigo o se enteran de alguna información, van a ver que la información que comparto no existe en ningún libro en el mundo, sino que es información decodificada. Esperamos que exista, que haya más personas que logren conectar con el mismo canal de información y esto empieza a validar también ya la información en otros lados. Pero es toda información que es lo que este momento evolutivo requiere como cultura, como sociedad, incorporar para avanzar hacia, bueno, el próximo paso de nuestra civilización. Y esto no lo podría hacer solo. Yo recién le mostraba a alguien un alto así, cuando digo así, no sé, 1500 hojas escritas a manos, de principio a final trayendo una información. Esto no sale de un cerebro, sale de la gran mente. Es muy interesante, Ariel, lo que contás. Y te agradezco que compartas esa información. No es fácil compartir, empezar, ya lo hemos hablado, no es fácil, pero está bueno. No importa a los que no les gusta lo que estás diciendo, sino al que le llegás y le hace bien. Siempre digo lo mismo, es a quién le hace bien lo que vos estás comentando. Ariel, ¿cuáles son tus redes? Bueno, nos podemos encontrar en YouTube, Alineación Consciente, ahí me pueden encontrar en Instagram. Ahora estoy como poniéndole muchas pilas a Instagram, me gusta, ese formato lo siento muy cercano porque puedo hablar ahí con la gente. Si me escriben por el chat privado, yo respondo. Hay automatizaciones, pero yo respondo. En Instagram como Alineación Consciente o Ariel Montserrat. El de Alineación Consciente busquen porque el otro no estoy tan atento. Y está la página alineacionconsciente.com.ar, creo que es. Pero bueno, si es con .com o .ar, hacen la prueba y se van a encontrar ahí con qué es alineación consciente, qué cosa es esto que se llama Ariel Montserrat, qué es un protocolo, por qué hacen los protocolos esta cosa y esta otra cosa no hace. Bueno, ese tipo de cosas la van a encontrar ahí. Dale, en la descripción del canal, otra vez con el canal, en la descripción del video vamos a poner todas las redes para que te puedan contactar y puedan estudiar un poquito más qué es lo que haces. Te comprometo otro día a que podamos charlar justamente qué es alineación consciente, qué es lo que haces. Bueno, sí, para con que gusto. puedas, porque hablamos de tu SM, hablamos de Jesús, cosas súper, súper importantes, pero también hablar un poco de tu trabajo, qué haces, y bueno, cómo colaborás en esta vida con tu granito de arena. Todos somos un granito de arena. Empecemos a creérnoslo eso. Sí, totalmente. Para otros es más difícil, para otros es más fácil, pero todos somos un granito de arena, como vos decís, para que venimos a ayudar. Ariel,
muchas gracias, en serio, muchas Un gracias por gusto enorme. abrirte y compartir esta historia. Me parece muy interesante y muy valiente de tu parte también contarla. En serio te digo que es valiente, ¿eh? Vos sabés bien Gracias. a qué te exponés, Sí, pero esto es parte de la vida también. sí. Lo que yo les pido a todos, como siempre en todos los videos, pueden estar de acuerdo, pueden creer, pueden no creer, pero siempre el comentario tiene que ser respetuoso. Sea de mi parte, y no es una amenaza, porque uno dice, vos estás amenazando los videos. No, no, yo no amenazo a nadie. No es un canal para pelear. No está diseñado el canal para pelear ni para faltarle el respeto al otro. Hay muchos canales para esos temas. Este no es el Pero la ideal. respuesta está en este video en relación a qué va a decir o qué no va a decir. Si pueden detenerse un ratito y ver el video, se van a dar cuenta que la respuesta está, es mi momento evolutivo. Sí, sí, totalmente, pero digo, vuelvo a decir, puedo decir, mira, Ariel, la verdad que no estoy de acuerdo con vos porque, no sé, X. Y está bien, está bueno charlar, el contraste, decir no, y capaz que vos le podés contestar y hay una charla, y eso es una forma de evolucionar también, escucharnos, porque si no, caemos en la agresión y la verdad que no suma absolutamente nada. Si no te saca el algoritmo de YouTube, te saco yo, pero no por pensar distinto. Tengo miles de comentarios en muchos videos que piensan distinto, que me corrigen, que no le gusta como trabajo, que no le gusta porque interrumpo, porque no interrumpo, porque si no interrumpo, ese por qué no preguntas. O sea, siempre está el que no le gusta algo. Pero digo, siempre con respeto y bárbaro, y se charla, y se dice, se contesta, pero no caigan en la falta de respeto porque si no saca el algoritmo, En porque todavía no mi, los encontró, lo saco yo. en mi equipo de trabajo hay quien produce los protocolos, el aspecto musical es evangelista. Quien produce los videos es evangelista. Quien lleva adelante la página web es ateo. Mira, Mi señora es catequista y yo soy universal. tenés una mixtura importante en el grupo. No pasa nada. Sí, Está más todo vale. bien. No, no, está todo bien. Sigue la vida. Totalmente, totalmente. Ariel, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, que lo valoro muchísimo. Gracias por venir a compartir esta experiencia y este conocimiento con nosotros. A todos les pido que se suscriban a nuestros canales, tanto el de Ariel como ¿sí? Que es gratuito, se suscriben, le ponen un like, dejan un comentario y nosotros en lo que podamos vamos a responder. Eh, no cuesta nada, es ayudar a que podamos seguir ayudando a mucha gente, aunque Se sea expande la vida, se expande, se expande. Sean semillas exactamente. que expanden la vida. Exactamente. Si nosotros podemos ayudar, siempre digo lo mismo, a una persona más, ya estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Así que muchas gracias y por favor difundan. Ariel, gracias de nuevo. Un gusto, totales, un gusto. Gracias. Chao, hasta luego.